Hoy estamos continuando y terminando esta serie que hemos titulado ¿Ves lo que yo veo? O puedes ver lo que yo veo. Y esta serie o este título surge de principalmente de las temporadas que estamos viviendo en Navidad. Es una época muy agradable para la mayoría de nosotros como personas, ¿verdad? Así nada más de manera rápida, ¿cuántos ya pusieron adornitos navideños en sus casas? O la mayoría. ¿Y los que no son Grinch? ¿Ah? ¿Ven la película, la del Grinch, y dicen ese soy yo? Ah, pero los que ya lo hicieron bien, qué bueno. Nosotros tenemos una costumbre o tradición familiar de que nos gusta decorar un poquito la casa pero pastor, el pinito, ¿dónde le viene en la Biblia? Tampoco la Biblia dice que su mujer le tiene que cocinar y le cocina. Entonces vamos a mano, ¿ok? Entonces, pero celebramos la Navidad porque nuestro Dios nació y es verdad que a lo mejor Jesús no nació en diciembre, ¿verdad? Es verdad, pero para todo hay una celebración en el año y tenemos la fortuna de poder celebrar a nuestro Dios, y que es un día nacional, inclusive mundial. Adoramos como población o como sociedad o como este mundo adora tantas cosas de idolatría. Hay un día para Halloween, hay un día para el Dios de este siglo que la Biblia lo llama Mammon. Y ustedes, ¿qué día le dedican a ese Dios? El día después de Thanksgiving, en Black Friday, cuando todos nos postramos ante el consumismo y endeudados con dinero. Esa es una adoración a un Dios pagano y muchos no nos damos cuenta. Entonces, ¿por qué razón no adoramos a nuestro Dios por lo menos en una celebración en este tiempo, y cuando lo deberíamos adorar todo el tiempo en el año? ¿No creen? Así es que estamos en esta serie y yo sé que para muchos, la mayoría de nosotros nos la pasamos bien, vamos a tener tiempo con familia y algunos de ustedes van a tener que cenar con ciertas personitas y verse a la cara con ciertos amiguitos. Tal vez son parientes lejanos que van a venir a tu cena de Navidad, que todavía estás pensando, y de hecho has amenazado a tu esposa o a tu esposo, ni se te ocurra invitarlos a la cena de Navidad, mi amor. ¿Por qué? Porque todavía recuerdan lo que les hicieron, el teatrito que les pusieron, porque todos tenemos un tío borracho, ¿verdad? Todos tenemos un tío loco, todos tenemos un tío que corre para el lado izquierdo y batea de tercera y es incómodo a veces, ¿verdad que sí? A veces se pone derechito y a veces se nos cambia de lado también. Todos tenemos personitas que a veces nos incomodan en la vida y nos han lastimado, nos han dicho algo. Pero en esta temporada vas a tener que estar sentados a la mesa con ellos. Y veo la cara de algunos de ustedes, los hombres, que me dicen: pastor, yo la tengo conmigo todo el año, no nada más ese día, ¿verdad? Pero bueno, Dios les bendiga. No quisiera estar en sus zapatos, señores, pero gracias a Dios por este tiempo. Pero muchos de nosotros estamos teniendo problemas, o algunos de ustedes batallan en este tiempo de Navidad porque van a tener que ver familia, y estar con familia que no conoce a veces del Señor. Te van a volver a criticar, te van a decir: ¿por qué no vas a tomar, hermano? Ahí viene el hermanito. Ya eres evangélico, y te van a empezar a decir de cosas, se van a burlar de ti, te van a dar carrilla, como decimos los hispanos, y es algo que nos incomoda a todos, ¿cierto? Y es ahí cuando muchos de nosotros no queremos lidiar con cierto tipo de personas, porque no queremos volver a pasar esa situación como la pasamos y dijimos: Dios, ¿acaso tú puedes ver lo que yo veo? Pero en este mensaje el día de hoy, en esta mañana, voy a compartirte algunos principios que he aprendido en la palabra de Dios, que trato de aplicar lo más que puedo a mi vida, en mi propia persona, junto con mi familia. Y quiero enseñarles en este tema y terminar esta serie aprendiendo cómo lidiar con gente difícil, ¿verdad? Ya les dieron un codazo a algunos de ustedes, ¿verdad que sí? Dice: mi amor, pon atención porque van a hablar de ti. Hoy vamos a estar hablando de lleno cómo lidiar con gente difícil, porque todos tenemos esta personita que no queremos estar cerca con ellos. Y yo sé que cuando estamos viendo este tema, algunos de ustedes están pensando: gracias a Dios, Señor, escuchaste mi oración, le van a dar con todo a mi pareja que tengo al lado para que ponga atención. Pero si ese es tu comentario, déjame decirte que no va a funcionar así. Eso no va a funcionar así, porque Dios nos cambia a nosotros cuando decidimos nosotros tomar acción en lo que quiero aprender de la palabra. En otras palabras, no podemos controlar la vida de nadie, pero podemos permitir a Dios tomar el control de la nuestra. Así es que, más allá de dedicar este mensaje a tirarle pedradas y rocas grandes a la persona que te molesta, y que aprendan, porque en ocasiones me han dicho: pastor, debería de decirle sus verdades, debería de decirle cómo es la cosa, ¿verdad? Pero más allá de hacer eso, quiero que te pongas en este lugar, en esta posición de recibir de parte de Dios lo que Él tiene para hablar a tu vida hoy. Porque no puedes cambiar la vida de nadie, porque no eres Dios, ni usted ni yo soy Dios. Pero sí podemos darle a Dios el control para que Él tome el control de la nuestra. Amén. Le puedes dar un aplauso a Dios ahí en tu lugar si lo crees conmigo.
y quiero que te prepares para anotar. Si te gusta tomar notas, vamos a tomar notas de algunos versos que voy a estar poniendo en la pantalla. Y vamos a ver el primero en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1. Y Santiago, para que tengan un poquito de referencia, no es el discípulo de Jesús quien escribe el libro de Santiago. Es lo que llamaríamos el medio hermano de Jesús. Y algo que me sorprende de este Santiago es que Santiago no se convirtió al Señor sino hasta que Jesús resucitó de los muertos. O sea que mientras fue su hermano, medio hermano en la tierra, no estaba con él, no lo seguía y no creía mucho en él. Pero cuando vio que su hermano volvió de los muertos, dijo: ay Dios, esto es verdad, y se convirtió en un fiel seguidor y de hecho a predicador de la palabra. Así es que Santiago 1, capítulo 4, versículo 1 dice: ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Hagan esta declaración que está en amarillo aquí. 1, 2, 3. ¿De dónde vienen? Vamos a preguntar otra vez: ¿de dónde vienen? Cada vez que tenemos un conflicto con alguna persona en nuestra vida, siempre nos preguntamos: ¿de dónde viene esta raíz? ¿Por qué otra vez estoy en problemas con esta persona? ¿Por qué, si tan solo Dios la cambiara a ella, de dónde viene todo esto? Está preguntando Santiago, ¿correcto? Y nos la pasamos a veces pensando que vienen de los problemas de la vida de alguien más. Tal vez alguno de ustedes dice: pastor, yo sé de dónde viene, la tengo sentada al lado de mí. Ahí vienen todos mis conflictos, peleas y frustraciones. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, porque es importante, no tanto lo que nosotros creamos. Dice: vienen, díganlo conmigo fuerte. Ahora cuando digan ustedes, señálense a sí mismos. 1, 2, 3. Vienen de ustedes mismos. Santiago le está diciendo, en esta porción nos está diciendo: viene de ustedes mismos que se preguntan de dónde vienen. Cada vez que nos preguntamos de dónde viene tanto problema y conflicto a mi vida, Santiago dice: viene de ti mismo. Pero pastor, eso no es verdad. Y luego dice aquí la palabra de Dios: de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Todos pongan su mano en su corazón, porque aquí es donde, y en la mente también, es donde se libra una batalla todo el tiempo en nuestro interior, haciéndonos ideas que no son. Así es que mientras tú deseas que la otra persona cambie, el deseo de Dios para ti es que tú cambies. Muchos de nosotros estamos estancados en ese tiempo de nuestra vida porque estamos orando: Señor, y quiero que lo cambies a él. Y es válido clamar a Dios por el favor de una persona, pero yo he aprendido en mi propia experiencia que la oración que más rápido responde Dios no es cámbialos, sino: Señor, cámbiame. Y es una oración que debemos practicar. Sigue diciendo Santiago: ustedes desean las cosas pero no las consiguen. Y aquí, iglesia, para mí en lo personal es la clave y es el secreto de todo lo que es nuestros problemas, enojos, corajes que hacemos cuando nos enojamos con personas. Porque la Biblia nos dice: porque deseamos cosas y no las conseguimos. ¿Alguien está conmigo? No las conseguimos. Cuando tú y yo deseamos algo, que una persona me trate de una manera y no me trata de esa manera, me enojo porque no conseguí lo que yo deseaba. Todos tenemos esta actitud de: yo me merezco que me traten con respeto, yo merezco que me aumenten el sueldo, yo merezco que mi jefe me trate con más honra aquí en el trabajo, yo me merezco esto, yo me gané esto, yo creo que merezco esta atención de parte de la gente. Y cuando las personas no nos dan esa atención, no recibimos lo que deseamos, entonces viene el problema del enojo en nuestras vidas. ¿Ven? No tiene nada que ver con la gente, tiene que ver con nosotros mismos, ¿verdad que sí? Ahora fíjate lo que dice Santiago. Sigue diciendo: su envidia puede llegar hasta el extremo de matar, y aún así no consiguen lo que quieren, porque ya está muerto el pobrecito. Pero dice: por eso discuten y pelean. Dios nos conoce a la perfección, familia, y Él se encarga de dejarnos saber una respuesta en su palabra de cómo poder vencer este obstáculo de enojo, de cólera, de ira, de angustia, de estar molesto con alguien, sobre todo por mucho tiempo, guardar rencor, resentimiento contra una persona, contra un familiar, contra tu propia pareja. Es algo que te daña y te consume. Así que hoy vamos a aprender esto, porque dice la Biblia, y terminamos leyendo en Santiago: no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Pero pastor, yo sí le pido que lo cambie, que me lo cambie por otro, ¿eh? Y Dios no va a hacer eso. Señor, pero si yo sí oro, pastor, y le digo: Señor, o te lo llevas o te lo mando.
Y esas son las oraciones que hacemos, ¿verdad? Simplemente porque no queremos cambiar nosotros. Ahora Santiago dice, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Vuelve Santiago a regresar a la raíz. El problema no es la gente a quien estás señalando, el problema eres tú. Y lo que Santiago dice en la palabra de Dios es que no hablamos con Dios acerca de este asunto. En otras palabras, normalmente las personas que están peleando constantemente pueden venir a la iglesia, pero no tienen una relación genuina con Dios. No se lo piden a Dios. Cuando tú vas con Dios, tienes que hablar con Él. Y luego, no voy a poner el siguiente versículo porque no tengo tiempo, pero dice, y luego piden y piden mal. Piden para el mal de la persona. Señor, llévatela, Señor, cámbiala, Señor, elimínalo, Señor, que se enferme y no quiero estar cerca de esta persona. Piden mal para sus placeres y para sus propios deseos equivocados. Con razón Dios no nos contesta las oraciones, ¿verdad? Entonces, háblale al que está a tu lado y dile, ahí te están hablando ahí. Ahora, quiero enseñarles 5 principios que he aplicado y he aprendido a mi vida, cómo poder lidiar con personas difíciles. Y créanme, vuelvo a repetir, algunos de esos todavía sigo trabajando en ellos, pero son principios que me han servido. Espero que les bendigan a ustedes. ¿Están listos para anotar? ¿Sí? Sáquense ahí su libreta de notas o algún papelito para anotar. Va a bendecirles. El primero que vamos a ver, ¿cómo nosotros aprendemos a lidiar con una persona difícil? Primero tenemos que aprender a pasar por alto la ofensa. Dilo conmigo, pasar por alto la ofensa. La gente que es difícil, la gente difícil de tratar, constantemente se la pasa ofendiendo a otras personas. Gente difícil, parece que su vida fue creada y diseñada nada más para ofenderte a ti, ¿cierto? Así nos sentimos a veces. Parece que esta persona nada más vive para hacerme la vida imposible. Y la gente difícil es así, tiende a herir a las personas, tiende a hablar mal de las personas. Y déjame decirte algo aquí, porque muchos pensamos, sí, pastores que no conocen del Señor. La realidad es que muchas de esas personas difíciles de amar, difíciles de tratar, son muchos cristianos sentados en las iglesias como cada uno de nosotros el día de hoy. No estoy hablando a gente que no conoce el Señor. Santiago estaba escribiendo a la iglesia, no a la gente inconversa. Y aún nos dice, el problema viene ¿de quién? Hello. De nosotros mismos. Así es, de nosotros mismos. Y la razón por la cual nosotros no podemos pasar por alto la ofensa es porque a veces nos gusta sentir esa sensación de me voy a vengar. Quiero que experimente lo que yo estoy experimentando. Y sabes, hay un problema fuerte en las iglesias hoy en día. La mayoría de nosotros tenemos ganas de crecer, tenemos ganas de madurar en las cosas y en el camino de Dios, ¿cierto? Pero se nos olvida ponernos el calzado del evangelio, que es un calzado para pelear una batalla. Y venimos a la iglesia y nos ponemos una ropa bonita y nos ponemos perfumito, pero venimos con zapatitos de cristal a la iglesia y no deseamos cambiarlos, porque cambiarme esos zapatos es incómodo. He andado con esos zapatitos de cristal tanto tiempo. ¿Han escuchado ese término, esa expresión que anda con zapatitos de cristal? ¿No? ¿A qué se refiere eso? Que cualquier cosa que les vaya a caer, esos zapatitos se van a quebrar. Una persona que trae zapatitos de cristal literalmente se rompe por todo, se ofende por todo, se queja por todo y todo mundo está en su contra. Es que, señora, voltea a verle los zapatitos al marido y dígame si son de cristal o son botas preparadas para pelear una buena batalla. Porque Dios no nos ha llamado a usar zapatitos de cristal que son frágiles, que se quiebran fácilmente. Dios nos ha llamado a tener un calzado del evangelio de la paz, porque somos llamados a pelear una batalla espiritual. Amén. Así es que vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 10:12. Dice, el odio provoca peleas, pero el amor, digan conmigo, pasa por alto todas las ofensas. Yo me pudiera quedar trabado aquí en este versículo por media hora, pero por cuestiones del mensaje no lo voy a hacer. Es tanta información y tanta verdad lo que nos dice la palabra en Proverbios. El odio provoca peleas, pero ¿qué dice? El amor pasa por alto todas las ofensas. En otras palabras, si tienes una persona que totalmente, completamente y constantemente está peleando contigo, esa persona lo más probable, según la Biblia, es que tenga odio en el corazón.
tiene un resentimiento atorado en el corazón y se está desquitando contigo, se está desquitando con alguien que a lo mejor puede amar, pero el odio es la raíz de provocar las peleas. Ahora, el amor es la raíz para poder, y es la clave para poder pasar por alto la ofensa. Cuando alguien te ofende, ¿te lo quedas? ¿Eres rencoroso? ¿Te guardas la ofensa o perdonas porque amas a la persona? Esa es una pregunta, y la respuesta a esa pregunta va a responder tu nivel de madurez, si amas o hay rencor o hay odio todavía guardado en tu vida. Amén. Es que dale un caso a la persona a un lado y dile: ¿odias o amas? Porque no hay puntos medios. O odias o amas, porque no hay tintas grises en este panorama. Proverbios 12:16 dice: un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Otro proverbio dice: las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Todos conocemos ese tipo de personitas que o hemos visto o sido testigos de personas que de repente en público empiezan a ofender a otras personas por algo que no les salió bien. Y cuando tú empiezas a ver esta persona que empieza a ofender a esta otra persona, y la persona que está recibiendo la ofensa se queda callada, mantiene su postura, deja que le digan sus cosas, y de repente Dios obra a su favor, viene un guardia de seguridad y saca a la otra persona. Todos dicen: wow, esta persona, mis respetos. Es lo que decimos, ¿verdad? Después de lo que le dijeron, después de lo que le hicieron, esta persona no maldijo, sino que aún declara una bendición sobre de ellos. Eso es algo que solamente Dios puede hacer en nosotros. Si tú y yo queremos ganarnos el respeto de las personas, es aquí en donde tenemos que aprender a pasar por alto las ofensas y no perder la cabeza cuando alguien nos esté insultando. El problema es que muchos de nosotros somos poca mecha, ¿verdad? Nada más nos prenden un cerillo, ¡zum!, ya estamos prendidos y me las va a pagar, y le voy a decir al pastor, y lo voy a acusar con la pastora, y voy a ir con tu reunión y te voy a decir para que veas que eres un hipócrita. Y somos pocas mechas. ¿Han escuchado esa expresión? No me digan: oiga, estoy predicando en una iglesia hispana y ustedes parece que son I'm gringo, pastor. Cálmese, denle un zape a la persona. Usted está entendiendo mi vocabulario, ¿cierto? Entonces responda de acuerdo a eso, que se me queda viendo como que ¿a quién le estoy hablando? Entonces, el primer punto de los 5 es pasar por alto las ofensas. Ahora, el siguiente punto va en nivel de dificultad. Y aquí es donde nos vamos a probar en el corazón en qué nivel estamos cuando estamos lidiando con gente difícil de tratar. El número 2 es orar por ellos, porque hacemos oraciones, ¿verdad? De Dios, ilumínalos o elimínalos, ¿verdad que sí? Y luego tienes este tipo de personitas que te dicen: tienes que buscar al Señor y tienes que meterte en oración en tu casa y encontrar un versículo para el cual declares oración sobre esas personas. ¿No han escuchado a esos cristianos? Es bueno, pero luego cuando estamos enojados nada más agarramos los versículos que nos convienen y nos vamos a un Salmo 53 donde dice: Señor, destrúyelos y hazlos en ridículo delante de la gente, y nos aferramos orando cosas que no van a bendecir a ninguna persona, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué beneficio tiene la oración? Podemos preguntarnos, ¿por qué la palabra de Dios, aún porque Jesús nos enseña a orar por aquellas personas que nos están maldiciendo? ¿Sabes por qué? Porque la oración, cuando tú comienzas a orar por alguien, primeramente cambia tu corazón. En cuanto tú comienzas a hablar una palabra de bendición en oración sobre alguien más, tu corazón es suavizado. ¿No te ha pasado de que de repente una de las cosas que más difícil se me hace a mí orar por mi esposa es cuando yo siento que mi esposa me hizo algo y ella tuvo la culpa? Yo tengo que hablar porque ahorita no está. Entonces, pero cuando está aquí no hablo, ¿eh? Pero cuando me doy cuenta de que hay un conflicto, hay una diferencia, no sucede. Últimamente no ha sucedido y no es frecuente, pero recuerdo esos tiempos en donde me daba mucho coraje porque yo sabía que yo tenía la razón, ella estaba equivocada. Por lo general los hombres siempre tenemos la razón, ¿cierto, hombres? Eso. Entonces, gracias por el apoyo, ¿no? Pero la realidad es que me daba mucho coraje porque de repente Dios me llevaba a orar por ella y no quería, porque yo sabía que si oraba por mi esposa se me iba a quitar el coraje, se me iba a quitar el enojo. Cuando tú y yo oramos por una persona, no puedes orar bendición y mantenerte enojado. La oración te transforma. En otras palabras, tal vez la oración no va a cambiar inmediatamente a la otra persona, pero seguramente te va a cambiar a ti. Jesús dijo en Mateo 5:43: ¿han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a quién?
a tu enemigo, pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. En aquellos tiempos la ley judía decía, ok, está bien, si alguien te saca un ojo, tienes derecho a sacarle el ojo a esa persona. Ojo por ojo, diente por diente. Si alguien te robó algo, tienes derecho a ir a tomar algo de esa persona y no te van a meter a la cárcel. Así era. El problema de esta ley es que promovía la venganza y guardar el resentimiento para uno hacer justicia con su propia mano. Y Jesús viene a cambiar esta historia y nos dice, ora por los que te persiguen. Ama a tus enemigos y ora por ellos. Iglesia, tenemos que aprender a orar por esas personas difíciles de tratar en nuestra familia. Tenemos que empezar a orar por esas personas difíciles de lidiar en nuestras amistades del trabajo. Estas semanas pasadas recuerdo que hemos estado hablando con nuestra hija Valeria. Ha estado sufriendo, yo lo llamo entre comillas, persecución por ser cristiana. Porque en su escuela está rodeada de amiguitas que tienen una doble vida. La mayoría de ellas dicen que son cristianas, pero al rato se van con el novio y andan con este grupito y les dicen que ellas no son cristianas. Entonces viene mi hija y nos dice, yo no entiendo cómo es que cambia de bando así nada más de fácil. Está con un grupito y el maestro, y soy cristiana y voy a la iglesia y soy el otro. Está con ese grupito allá, yo no soy cristiana y habla mal de los cristianos. Y como mi hija, y bueno, mis hijos en general tienden a decir somos cristianos y no cambian de bando tan fácil, sino que se quedan en lo que están. Son blanco fácil para burlas, para comentarios hirientes y para que los alumnos de ellos hagan ofensas y los lastimen. Entonces, parte de lo que hacemos mi esposa y yo con ellos es enseñarles a orar por estas personitas. Les enseñamos que no los traten como enemigos, porque no lo son. Lo que hace la oración, cuando yo tengo que bendecir a alguien, la oración me lleva a ponerme en el lugar de esa persona. Algo debe estar pasando esta señorita, algo debe estar pasando este joven que lo está lastimando, y la única persona con la que decide desquitarse es contigo. Y eso requiere madurez. La mayoría de las veces están sufriendo algo en casa que no lo deseamos a nadie. Y es verdad, una vez le preguntaba a mi hija y le comentaba esto: muchos de estos amiguitos pueden estar teniendo problemas serios en el hogar. A lo mejor no tienen papás o no tienen mamá. Le dije, ¿esta amiguita tiene padres? Y me dijo, no, solo vive con su mamá o con su abuelita. Y es cuando ellos se desquitan con alguien más por llamar la atención, y lamentablemente la pagan con un cristianito, ¿verdad? Yo le dije una vez a mi hija, es preferible que se desquite contigo, porque tú sabes el camino para perdonar y no dejarte guardar ese rencor y bendecir su vida. Si esta niña se desquita con alguien más, va a crecer odio en el corazón. ¿No crees que Dios quiere utilizarte para practicar esto, pero también para ejercer bendición por su vida? Y recuerdo que esa noche, después de que estuvo llorando mucho tiempo por varias palabras hirientes que le habían dicho, oramos por ella. Y yo literalmente la ayudé en esta oración para que mencionara el nombre de estas amiguitas, que entre comillas son amigas, para bendecirlas y declarar bendición sobre de ellas. Y las perdono. Y no tienen idea de la sanidad tan profunda que Dios puede hacer en el corazón de una persona cuando está declarando oración y bendición sobre aquellos que te hieren y te ofenden. Tal vez esa niña no cambió, tal vez esa niña sigue siendo la misma que ofende, pero mi hija cambió. Mi hija está siendo diferente, y yo le doy gracias a Dios por eso, porque estamos creciendo en una iglesia en donde nuestros hijos están aprendiendo, en un grupo de jóvenes, enseñándoles principios cristianos, en donde ellos saben que tienen que perdonar a otros. ¿No les da gusto a ustedes eso también? Que nuestros hijos pueden experimentar esto. Por lo tanto, orar por otros tal vez no los cambie a ellos, pero siempre te cambiará a ti. ¿Cómo lidiamos con gente difícil? Pasa por alto la ofensa. Número 2, ora por ellos. Número 3, y es que cada vez se pone más difícil, perdónalos. Pero Robin, tú no sabes lo que me hicieron, no fue justo, no merecen mi perdón. De la misma manera que tú y yo no merecíamos ser perdonados por Dios, pero Él aún así nos perdonó. El principio es sencillo, y el perdón, familia, es para bendición y beneficio de quien lo ofrece. Ni siquiera a veces para quien lo recibe. Pero cuando tú perdonas a la persona, algo está cambiando dentro de ti. Y la razón por la cual muchos de nosotros batallamos en perdonar la ofensa de un amigo, un familiar, un pariente, un vecino, un padre, un hermano en la familia, es porque recordamos y pensamos que el perdonar a una persona significa que tengo que olvidar lo que me hicieron. Tengo que olvidar las palabras que me dijeron. Tengo que olvidar el abuso. Tengo que olvidar el maltrato. Y ¿saben qué? Discúlpenme, el perdón no significa olvidar.
Tal vez nunca vamos a olvidar eso en el pasado, porque va a quedar como una marca en el corazón, una cicatriz visible. Pero cuando tú y yo recordemos eso, ya no va a doler, porque hay una sanidad. El perdón, iglesia, es un proceso. Nadie somos Dios para poder decir te perdono y ¡fum! Se acabó el sentimiento y continuó mi vida. Nadie. Somos seres humanos y el perdón es un proceso que tenemos que perseguir y vivir todos los días de nuestra vida. ¿Cómo funciona? Cuando alguien te lastima, tú oras y dices yo lo perdono, Dios. Inclusive puedes orar en tu casa y mencionar a esta persona por nombre en tu lugar. Señor, yo perdono a esta persona, y lo dices por nombre. Y cada vez que la veas, pero te la topas en el Walmart, hasta parece por coincidencia, ¿verdad? Estás orando por ella, batallando en tu mente con esa situación. La otra persona ni en cuenta de tus problemas que traes en tu cabeza. Pero cuando te la topas otra vez, el enemigo trae esos recuerdos del pasado, de lo que te hizo, de cómo te ofendió, de cómo te hirió y te exhibió delante de las personas. Ahí una vez más, en el nombre de Jesús, yo te perdono. Yo decidí perdonar. En ese momento tenemos dos opciones: escuchar la voz del enemigo y guardar rencor y resentimiento, o tomar la decisión otra vez: yo decidí perdonar. Señor, ayúdame a pasar este proceso. Estoy en un proceso de sanidad. Dice la palabra de Dios en Lucas 23. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, estando clavado en una cruz, antes de morir, en sus últimos instantes, Él decide perdonar a sus agresores. Nadie hemos sido maltratados, ofendidos, torturados en la manera en la como Jesucristo lo trataron. La Biblia nos dice que fue torturado, lo golpearon con látigos en su espalda, literalmente le abrieron la espalda, le perforaron un costado, lo golpearon con puños y burlándose de él, lo escupieron en la cara. Dice la Biblia que su rostro estaba irreconocible. Y aún así, estando en una cruz, adolorido, moribundo, dijo: Dios, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, familia: perdonar a las personas que nos ofenden. Fíjate lo que dice Colosenses acerca del perdón: sopórtense unos a otros. Ay, como que ya tienen que resignar, ¿verdad? Te tengo que aguantar. Y perdonen a quienes se quejen de ustedes. Si el Señor los perdonó a ustedes, están obligados a perdonar. Estamos obligados, familia. El perdón no cambiará nuestro pasado, pero definitivamente puede cambiar tu futuro. Tal vez el perdonar a una persona no va a borrar lo que sucedió en tu historia, pero va a cambiar por completo tu vida y tu futuro de ahí en adelante. Es una decisión personal. Cada uno de estos pasos que nos llevan a experimentar una libertad en nuestra vida y aprender a lidiar con personas difíciles no son fáciles uno después de otro, pero sí son posibles con la ayuda de Dios. Pasa por alto la ofensa, ora por ellos, perdónalos. Y quiero dar el número 4: bendícelos. Ay, no, pastor, yo pensé que perdonar ya era ya con eso ya la libré. Pero sabes que no. Dice la palabra de Dios: bendícelo. Bendición. ¿Sabes qué significa bendecir a una persona? No saben. ¿Sabes qué significa bendecir a una persona? Hablar bien de ella delante de otros. Cuando tú y yo estamos molestos porque alguien nos ofendió, lo que menos queremos es hablar bien. Digan conmigo: hablar bien de esa persona con otras personas. Lo que hacemos en realidad es, con el primer grupito de personas que nos encontramos, sacamos todo este veneno que traemos guardado porque no perdonamos, porque no bendecimos, porque no oramos, y vamos y sacamos todas estas toxinas delante de un grupo de personas. Puede ser amigos del trabajo, familia o iglesia, y hablamos mal de la persona con otros y de lo que me hizo y lo que me hizo el año y hace 10 años, y seguimos hablando mal. ¿Sabes que hablar mal es maldecir? Si hablar bien es bendecir, hablar mal es... ¿Qué tal estamos bendiciendo o maldiciendo a la gente, iglesia? Dios nos llama a nosotros a bendecirlos. Lucas dice aquí, Jesús está hablando y dice: a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastimen. Habla bien de aquellas personas que te maldicen. Habla bien aún de aquellas personas que te ofenden, que te lanzan insultos. No es fácil, iglesia, pero este es el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Fíjate lo que dice Pedro
Aún dice, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y les concederá su bendición. Hay una bendición, hay una recompensa para cada uno de nosotros que decidimos obedecer al Señor y decidimos no maldecir, sino declarar una bendición. Y escucha, la bendición que vamos a declarar no es porque se lo merezca o no la persona, es porque yo decido ser obediente a mi Dios. Y hay una bendición reservada para mí cuando yo decido bendecir en lugar de maldecir. Amén. En otras palabras, nuestras palabras forman o deforman el mundo en el que tú y yo vivimos. Y en lo personal, tu mundo personal. Si Dios decidió utilizar sus palabras para formar y crear el mundo en el que vivimos, y dijo, y sea la luz, y con sus palabras dio forma y bendijo, de la misma manera nuestras palabras pueden formar o deformar nuestro mundo en el que vivimos. Tengamos cuidado de cómo vamos a lidiar con esto. Tengamos cuidado. Y número 5, ¿cómo pasamos esta etapa de lidiar con gente difícil? ¿Cómo aprendemos? ¿Qué principios usamos? Número 1, pasa por alto la ofensa. No te la guardes. Párate encima de la ofensa y no permitas quedarte atorado en ese lugar. Número 2, ora por las personas que te están ofendiendo. Algunos de ustedes tienen una lista como de 10 personitas, ve ahí en su cabecita. Ora por nombre por cada uno de ellos. Número 3, perdónalos por nombre. Decide perdonar, ponlo en práctica. Pero pastor, es mi mujer, perdónala. Otra vez. Si planeas llegar a viejito y serle fiel, perdónala las veces que sea necesario. Igual esposas, perdonen a sus maridos. El perdón trae un poder de restauración y unidad. Cuando decidimos perdonar de corazón, decidimos no utilizar esa ofensa ya más, se va a quedar atrás porque Jesús nos perdona. De la misma manera nosotros tenemos que perdonar a otros. Número 4, bendice a las personas. Habla bien de ellos. Yo te voy a desafiar esta semana y las próximas semanas, cuando de repente tengas que lidiar con estas personas difíciles de tratar, identifícate y sorpréndete a ti mismo o a ti misma si te hallas a ti, te sorprendes hablando bien o mal de estas personas. Dios nos ha llamado a bendecir. Somos una iglesia que vamos a hablar bendición. Mi deseo como pastor es que seamos conocidos como una iglesia que bendice a pesar de que nos están haciendo una injusticia. Dios se va a encargar, Dios va a lidiar con ellos. Yo voy a orar y en el proceso yo estoy cambiando. Dios los cambiará a ellos, pero Dios me va a cambiar a mí primero. Amén. Y número 5, haz algo bueno por ellos. No tan solo se trata de hacer la lista que hicimos y de bendecirlos y orar, pero también quiero invitarte a tomar un paso más allá. Haz algo por ellos. No sé si el grupo de alabanza está aquí para que pueda acompañarnos. Haz algo bueno por ellos. Encuentra algo que puedas hacer práctico para sus vidas. En otras palabras, encuentra algo en lo que puedas servirles. Tal vez puedes decir, pero pastor, ¿cómo le voy a servir a ese miserable que me hizo esto? No te dan ganas de servirle a una persona así. Pero escucha, una vez más, la razón por la cual Dios nos llama a hacer esto no nada más es por el beneficio de la otra persona, pero principalmente es por tu beneficio. Cuando sirves a una persona, cuando no se lo merece, Dios tiene el potencial de cambiar algo en el ambiente. Romanos 12:17 dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Romanos 12:19, el siguiente versículo dice: queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. A nosotros no nos toca ayudarle a Dios para que los maldiga. A nosotros nos toca bendecir y para que la ira de Dios de hecho no caiga sobre de ellos. No podemos desearle la muerte a una de las personas que nos han hecho la vida imposible, iglesia. Tenemos que desearle la vida que Dios nos ha dado a nosotros. Eso es un verdadero cambio. Y sigue diciendo Pablo en Romanos: en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza.
¿Alguna vez has experimentado este versículo en tu vida? Que tú has sentido esos carbones encendidos sobre tu cabeza. Yo lo he experimentado en muchas ocasiones. Y como está mi esposa aquí, tengo que hablar bien de ella, no le digan. Lo he experimentado en mi propia vida, en mi familia, en mi matrimonio. Cuando hace muchos años atrás yo decidía en mis palabras a lo mejor ser un poco más rudo con mi manera de hablar con mi esposa. Yo sabía que la ofendía. Eran nuestros primeros años de matrimonio y me acuerdo que cuando estábamos teniendo estas diferencias se sentía bien decirle cosas que sus verdades en la cara, ¿verdad? Como decimos comúnmente. Se siente bien. Pero cuando Dios empezó a tratar con nosotros, normalmente en ese tiempo, en esos primeros años, mi esposa me respondía mal de la misma manera. Cuando tú lastimabas a alguien, solamente cosechas una herida nuevamente y que te lastime nuevamente. Pero cuando Dios empezó a tratar en su corazón y en mi corazón, de repente esas veces también la ofendía, la lastimaba. Y recuerdo que mi esposa aún así me atendía, me preparaba mi comida, tenía lista la casa y me daba un beso y se despedía de mí. Y yo me quedaba sorprendido y decía: ¿qué le pasa a esta señora? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Cómo me trata bien después de lo que le he dicho y después de la manera en la que le he tratado? Cuando la Biblia dice: aún carbones encendidos de vergüenza se amontonarán sobre su cabeza, eso es exactamente cuando alguien no responde mal a lo que tú estás haciendo mal, sino que deciden responder con bien, sirviéndote y bendiciéndote. Es algo que tenemos que practicar en nuestra vida. No que nos reconozcan como que nosotros estamos pasando vergüenza, pero cuando tú sirves a otra persona y la persona dice: después de lo que le hice, aún a pesar de la manera en la que lo traté, decide bendecirme y tratarme con respeto. Es ahí donde este principio, esta palabra toma vida. Y luego termina diciendo el versículo: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Así es, venciendo el mal, solamente haciendo el bien. Yo sé que para algunos de ustedes pueden decir: ay, pastor, esto es bien fácil para usted. Usted es pastor, usted tiene que perdonar a todo el mundo, no le cuesta nada. Pero para nosotros, qué difícil es. Y déjenme decirles, no hay ninguna facilidad en ambos lados. Cuando somos personas individuales, tenemos que lidiar con un grupo de personas que nos ofenden y nos lastiman. Cuando estás en una posición de liderazgo y o tal vez eres un pastor, tienes que lidiar a veces con cientos y en ocasiones algunos con miles de personas que también te ofenden y te lastiman. ¿Ves? No hay ninguna diferencia. Todos experimentamos el mismo proceso de pasar por alto la ofensa, de decidir perdonar, orar por ellos, perdonarlos, bendecirlos, que es hablar bien de ellos, hacerles el bien a ellos, servirles de alguna otra manera. ¿Y cómo lo hacemos, iglesia? ¿Cómo hacemos esto? ¿Se pueden poner de pie, por favor? Dice Mateo: ustedes han recibido gratuitamente, así que también den gratuitamente. La única manera en la que tú y yo podemos perdonar a alguien y soltar esto de nuestra vida, la única manera en la que podemos dar perdón es primero si hemos experimentado el perdón en nuestras vidas. La realidad es que Dios nos ha perdonado más a nosotros. Hemos estado llenos de pecados. No merecíamos entrar en la presencia de Dios, no merecíamos la vida que Dios nos ha dado, pero Dios decidió perdonarnos. Y la verdad que yo quiero compartirte en esto es que nunca tendrás que perdonar a alguien mucho más de lo que Dios ya te perdonó a ti. Iglesia, no permitas que en esta temporada, que es una temporada de familia, de alegría, es una temporada donde disfrutamos este tiempo en unidad, te arruine tu vida el no poder perdonar a alguien, el no poder soltar a esa persona. Porque cuando tú has recibido perdón, puedes comenzar a dar perdón a otros. Porque quien ha sido perdonado puede también perdonar. Quien ha bendecido puede también bendecir. Quien ha sido amado puede ahora también amar. Y quien de Dios ha recibido, ahora también puede dar. Dios nos llama a amar, a perdonar, a bendecir, a servir, a hacer bien, a hablar bien de los demás. Es que yo quiero tomar este tiempo
Porque yo sé que a lo mejor puede haber personas en esta tarde que han estado lidiando en sus vidas por mucho tiempo, puede ser tal vez algunos por años, que no han podido perdonar a una persona o dos personas en su vida. Y cada vez que te das cuenta que tu vida llega a un momento de crisis, una vez más te identificas que viene una raíz por lo que te hicieron, por lo que alguien te dijo, por lo como alguien te ofendió. Yo quisiera que pudiéramos orar y poder ayudarte a soltar, declarar una bendición sobre esa persona, y que salgas en este lugar, en esta tarde, libre de toda herida del pasado, de toda ofensa del pasado, a través de perdonar a aquellos que no lo merecen. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, por favor, porque tal vez esto no es para todos en esta tarde, pero sí hay algunos de ustedes que necesitan desesperadamente o recibir el perdón de Dios para comenzar a perdonar a las personas que nos han ofendido. Así que si tú eres esta persona, te voy a pedir que salgas de este lugar. Quiero que vengas aquí enfrente, queremos orar por ti. El grupo de alabanza va a comenzar a tocar una canción, vamos a adorar juntos. Pero si tú eres esa persona, me gustaría que vinieras aquí al frente y vamos a orar, vamos a declarar, vamos a bendecir, vamos a perdonar. Y esa es una oportunidad que no puedes dejar pasar. No puedes irte de aquí igual que como entraste. Necesitas darle a Dios la oportunidad de sanar esa área de tu corazón. Es que vamos a estar aquí abajo, mi esposa y yo, orando por ustedes, mientras el grupo de alabanza comienza a guiarnos en una adoración.